El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía: Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados vosotros cuando os odien los hombres y os excluyan y os insulten y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero ay de vosotros los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Ay de vosotros los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis. Ay si todo el mundo habla bien de vosotros. Eso es lo que vuestros padres hacían con los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Bueno, volvemos a encontrarnos. Después de 3 semanas, nuevamente estamos aquí, iniciando curso. Los niños empezaron el lunes, así que nosotros empezamos hoy nuestro curso espiritual, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, llevamos una semana haciendo la lectura continuada del libro, de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas, la carta a los colosenses, una carta, como sé si habéis dado cuenta en las lecturas, salvo la del lunes que fue la Natividad de la Virgen, todas estas cartas todos estos textos tienen una altísima profundidad espiritual, ¿no? Fruto de la maduración de la experiencia de San Pablo, ¿no? En su devenir apostólico, ¿de acuerdo? Entonces, hoy nos vamos a centrar en un tema, y es el tema, vamos a decirlo de esta forma, ¿no? La consideración de nuestra vocación pascual, ¿de acuerdo? Es inherente a nuestra condición de vida cristiana que de algún modo nosotros estemos unidos viviendo una vida en Cristo, vivamos una experiencia pascual. Ya sabéis que la Pascua es pasar de la muerte a la vida, ¿no? Y aunque el sentido de la Pascua es muy amplio, cuando en la Semana Santa meditamos sobre la Pascua, meditamos sobre todos los sentidos de la Pascua, hay un sentido muy particular, muy personal, acerca de aquello que es la vivencia de la Pascua en nosotros, ¿no? Porque tenemos que estar pasando continuamente de la muerte a la vida, de la muerte al hombre viejo, de la muerte al pecado, para que en nosotros se reproduzca la vida de Cristo y de algún modo se avive la vida verdadera, que es la vida de la gracia. ¿Eso lo entendemos todos? Pero no le ponemos tanta atención a esa dimensión pascual de nuestra vida. Nos relajamos y predomina siempre el hombre viejo antes que el hombre nuevo. Creo que aquí todos intentamos esforzarnos por revertir esa situación en nuestra vida, pero tenemos que ser conscientes de ese predominio, ¿de acuerdo? ¿Dónde está de algún modo la fuente de la esperanza que nos lleva a pensar que es posible pasar de una realidad a otra? ¿De acuerdo? Porque vemos nuestra propia realidad, nuestra propia lucha y todo lo que se circunscribe a nuestro alrededor, y podríamos perder perfectamente la esperanza de que no vamos a ser capaces de vencer a ese hombre viejo. ¿Dónde radica fundamentalmente esa esperanza? Radica en Cristo, porque Cristo ha vivido la Pascua, Él ha pasado de la muerte a la vida, su resurrección de entre los muertos, el cumplimiento de su promesa de la venida del Paráclito, del Espíritu Santo. Para todos nosotros tiene que ser siempre nuestro parapeto, ¿no? Nuestra referencia, en aquello en lo que tenemos que buscar nosotros siempre seguridad y confianza, no en nosotros mismos, pues nosotros somos incapaces de revertir esa situación en nosotros. Lo habéis intentado muchas veces y no habéis podido, ¿de acuerdo? Creo que eso somos conscientes. Entonces necesitamos de alguna manera tomar esa conciencia, ya que habéis resucitado con Cristo, ya que de algún modo la vida de Cristo se ha manifestado en vosotros, poned empeño en buscar los bienes de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios, porque ahí es donde de algún modo se conduce de algún modo esa vida verdadera, ¿no? O sea, esa vida verdadera que está incoada en nuestra vida terrena, o sea, se ha sembrado en nuestro corazón, quiere madurar y fructificar para que se reproduzca en donde estamos llamados a vivir esa vida, que no es aquí, porque esta vida, la vida de este mundo, es pasajera,
¿de acuerdo? Aquí estamos de paso. Entonces, de algún modo, para todos nosotros, conscientes de esa realidad, porque somos conscientes de que vivimos ya en la muerte, es lo más seguro que tenemos, ¿de acuerdo? La muerte ya habita en nosotros. Entonces, sabiendo eso, pues en esa esperanza lo que pretendemos es vivir esa resurrección permanente y continua en nosotros para que cuando Cristo se manifieste, cuando de algún modo se cumpla ya su obra de la redención, pues todo eso que de algún modo permanece como oculto en nosotros, se manifieste de una manera plena y podamos ser partícipes de la bienaventuranza eterna junto a Dios. ¿Eso lo tenéis claro? Sí. No me digáis que sí porque sí. O sea, porque hay que tenerlo muy claro. Hay que tenerlo muy, muy claro. ¿De acuerdo? Que la verdadera vida es la celestial, que somos ciudadanos del cielo. Eso no significa que vamos a menospreciar nuestra condición terrena, ¿de acuerdo? No, el Señor nos pide que seamos conscientes de que no podemos aferrarnos a esa condición, pero tenemos que aprender a vivir en esta vida con esa tensión, ¿no? Con esa mirada puesta en los bienes eternos, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios, porque Él ya ha vivido esa Pascua como primicia, ¿no? ¿De acuerdo? Él es la criatura nueva, ¿no? Es el que de algún modo nos anima a todos a realizar este recorrido hacia el cielo, porque Él se encarnó y al hacerse hombre, nos enseñó a nosotros cuál es el camino que tenemos que seguir. De ahí que Él diga, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es a través de mí. Consecuentemente, y sabiendo que debemos cultivar estos bienes eternos, entonces el Señor nos pide que estemos alerta y que al estar alerta seamos conscientes de qué nos aparta de esa vocación eterna, qué es lo que nos impide en algún momento revestirnos de esa nueva condición, lo que nos impide reproducir en nosotros los mismos sentimientos y pensamientos de Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, las características del hombre viejo. ¿Qué es lo propio del hombre viejo? Para que estemos atentos, tenemos que estar siempre haciendo esta reflexión. ¿Qué es aquello que debemos nosotros reconocer, que tenemos que trabajar y que tenemos que pedirle al Señor que nos auxilie con su gracia para purificarlo en lo profundo de nuestro corazón? Entonces, San Pablo hoy hace un ejercicio estupendísimo de antropología, ¿no? O sea, de reflexión acerca de lo que es la condición del hombre viejo. Hay dos cosas que predominan en el hombre viejo y tiene que ver con dos cuestiones que están muy arraigadas en nuestra propia naturaleza, ¿de acuerdo? Una de ellas es la complacencia, ¿de acuerdo? O sea, hay cosas que en algún momento generan complacencia en nosotros y que tenemos que tener mucho cuidado porque desordenan, ¿no?, nuestro fin último, ¿de acuerdo? Y otra cosa es la parte reactiva que hay en nosotros, ¿de acuerdo? Esa parte reactiva, visceral, que en algún momento también saca lo peor de nosotros mismos, ¿de acuerdo? Si lo hiciéramos a través, ¿no?, de la antropología cristiana, diríamos que tenemos dos apetitos fundamentalmente, el apetito concupiscible y el apetito irascible. Son necesarios. Hay cosas que de algún modo tenemos que tener en cuenta que hacen parte de nuestra vida humana y que nos ayudan, como la satisfacción, porque eso es algo que está presente en nosotros y que nos ayuda a ordenar ciertos aspectos de nuestra vida. Voy a poner un ejemplo. Necesitamos alimentarnos, ¿de acuerdo? Pero para poder alimentarnos necesitamos que el alimento sepa bien, para poder buscarlo. Entonces hay una satisfacción en el comer para cumplir con un cometido que es mantenernos en nuestro propio ser. ¿Me habéis entendido? Sí, sí. Entonces hay que tener cuidado que esa complacencia y ese gozo no se desordene y busquemos solamente el comer por comer, ¿de acuerdo? Y no por el hecho mismo de mantenernos en nuestro propio ser. Hay como un desorden que tenemos que aprender a ordenar. ¿Queda claro? Entonces, eso en cuanto al apetito concupiscible. Y el apetito irascible, que es el que nos lleva en algún momento a reaccionar ante las dificultades, ante todo lo que puede convertirse en nosotros en obstáculo. Si no tuviéramos esta capacidad, vendrían los obstáculos y ¿cómo nos quedaríamos? Nos quedaríamos apelotardados, ¿me explico? Entonces necesitamos algo que de alguna manera nos haga reaccionar y ese es el apetito irascible. Pero tenemos que aprender a reaccionar porque a veces nuestras reacciones van desmadradas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo describe San Pablo? Lo describe primero la parte concupiscible con la fornicación, la impureza, la pasión y con la avaricia y la codicia. Si aludiéramos a San Juan, podríamos resumirlo en tres grandes concupiscencias que están presentes en nosotros. La de la carne, que es evidente, el placer de alguna manera a veces nos desordena la vida, ¿no? A veces buscamos simplemente la satisfacción del placer
por el hedonismo, que es de algún modo buscar la felicidad en el placer, ¿de acuerdo? El placer nunca es un fin en sí mismo, es algo que acompaña el desarrollo de nuestra vida, pero no podemos convertirlo en un fin. Cuando hacemos del placer un fin, nuestra vida se desordena. Y ahí es donde vienen pues todos los aspectos que están relacionados con lo primero que habla San Pablo en el día de hoy, la fornicación, la impureza, y la pasión, que es un desorden que se da a ese nivel y que nos lleva en algún momento a que la sexualidad humana, que de algún modo está al servicio del compromiso, de la entrega y del amor, de algún modo se convierta, digamos en una idolatría y un culto al placer, ¿no? Y creo que eso lo entendemos perfectamente porque vivimos en esta sociedad. Entonces, y creo que esta sociedad ya, dentro de un marco hedonista ya bastante desarrollado, bastante liberado, ya de alguna manera se ha normalizado, y muchas cosas que rodean nuestra vida y el comportamiento, ¿no?, de muchas personas actualmente en nuestra sociedad están condicionadas por este hedonismo, ¿de acuerdo? Y es algo que arrastra, porque atrae, ¿de acuerdo? Entonces hay que estar siempre muy atentos para no dejarnos atrapar por esa sensación, esa persona que llega y te dice, es que yo tengo que, te lo digo bien, para decirlo bien, es que yo tengo que satisfacer mi instinto. Ten mucho cuidado con ello, porque la satisfacción de tu instinto, ¿no?, y de tus pasiones bajas, en algún momento te puede llevar a ser muy irracional, ¿de acuerdo? Y puedes vivir una sexualidad demasiado cromañona y neandertal. O sea, ¿me entendéis, no? O sea, una sexualidad que solo busque de alguna manera el placer por el placer, no una sexualidad que contribuya al crecimiento de la maduración del amor. Ahí tenemos muchísimo que aprender. Muchísimo que aprender. Ya sabéis que hoy en día hay ciertas virtudes que brillan por su ausencia, el recato, el decoro, la castidad, ¿no? Son cosas que hoy en día las mencionaríamos en nuestra sociedad, todo el mundo diría, eso es arcaico, eso es del siglo pasado, padre. Eso ya no pega actualmente en nuestra sociedad. Pero precisamente porque vivimos en un marco demasiado instintivo, es que luego lamentamos un montón de situaciones que van ligadas de algún modo a ese hedonismo y a ese culto al placer. ¿De acuerdo? Sí. Es verdad que nunca vamos, y lo voy a decir con categoría, nunca vamos a plantear que las personas en su descuido de lo que es virtuoso y decoroso son la ocasión de pecado para otros, porque el pecado anida realmente en el corazón del hombre. Pero sí, al normalizar, ¿no?, esa situación, de algún modo contribuimos a que el hedonismo siga de algún modo ejerciendo su idolatría y su tiranía en el medio de nuestra sociedad. Por eso hay que estar siempre muy atentos, ¿de acuerdo? A pedir esa gracia especial, que el Señor nos ayude a combatir contra cosas que están muy normalizadas, ¿de acuerdo? La sensualidad está muy normalizada, ¿de acuerdo? La sensualidad en el sentido, ¿no?, el culto al instinto en sí, al cuerpo, ¿no?, al hecho de mostrarse, al hecho en algún momento, ¿no?, de mostrar carne, ¿no? Entonces, cuando uno muestra carne, se despierta el Pac-Man que hay en nosotros, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿eh? Mucho cuidado. Y hoy estamos viviendo una situación ahí ya desmadrada. Por eso, cuando uno intenta percibir en nuestra sociedad bienes espirituales, es difícil verlos, es difícil percibirlos, porque ya de algún modo se ha difuminado en esa forma de entender las cosas, ¿de acuerdo? Esa concupiscencia la llamaríamos la concupiscencia de la carne en sí, ¿de acuerdo? Habla San Pablo de otra, que es la de los ojos, la que genera el hecho de yo fijarme, ¿no?, en aquello que de alguna manera aparentemente me da felicidad y por tanto al fijarme pretender tenerlo y quererlo, ¿no?, que es la codicia y la ambición, ¿no? ¿De acuerdo? Yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, ¿no? ¿Me explico? Es como cuando tú vas a un centro comercial y ves las vitrinas, ¿no? Y estás ahí viendo acá, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. No sé si me entendéis. No sé. O sea, ten mucho cuidado porque la codicia y la ambición siempre corroen, siempre vas a querer tener más. Nunca te vas a conformar. ¿De acuerdo? No sé si me entendéis. O sea, hoy en día que está muy de moda, ¿no?, el comercio en internet y tal, que hay muchos portales donde tú haces compras, claro, tú al final te van saliendo, ¿no? Yo quiero esto. Tú quieres todo. Al final, la codicia y la ambición, ¿de acuerdo? Y yo añadiría otra, que la nombra San Juan, pero que no la nombra hoy San Pablo, que sería la codicia
del mundo, o sea, la soberbia del corazón, ¿no? El afán de poder, de prestigio, de estar por encima de los demás. ¿Me explico? Estas cosas tienen que ver con esa satisfacción, con esa complacencia que desordenada impide que nosotros podamos descubrir las características o las propiedades, ¿no?, de aquel hombre espiritual. Todo eso nos hace más terrenos, nos hace más, más primarios, más rastrerillos, sí, un poquito más rastreros. ¿Lo entendéis? Pues hay que pedir esa gracia al Señor. No es fácil, no es una tarea fácil. El hombre viejo está ahí siempre, ¿no? Recordándonos que está ahí presente, ¿de acuerdo? Bueno, una vez, bueno, menos mal que me libro de esto, pues de la otra no. En alguna te pilla el Señor seguro, te pilla el Señor ahí, ¿no? Que es la parte reactiva, ¿no? Que es la parte irascible, ¿no? Donde viene San Pablo hoy también habla de la ira, del coraje, de la maldad, de la grosería, ¿no? De todo aquello que en algún momento hace parte, ¿no?, de esa parte pasional e instintiva que nos lleva a reaccionar de manera desproporcionada ante muchas situaciones, porque estamos llenos, tan llenos de nosotros mismos, que no tenemos una medida y no somos capaces en algún momento de frenar un impulso que nos lleva de algún modo pues a sacar la peor versión de nosotros mismos, ¿de acuerdo? Siempre me acuerdo, ¿no?, de un eslogan de unos cereales, ¿no?, de Kellogg's, que son las Zucaritas, se llaman así, ¿no? Y el eslogan, ¿no?, de las Zucaritas de Kellogg's son: descubre el tigre que hay en ti. Porque es un tigre el que está en la cara. Pues, oye, esto propio del hombre, descubre el tigre que hay en ti, ¿no? O sea, ¡buah! La forma como tan fácilmente nos salimos de un estado, ¿no?, aparentemente de equilibrio, de paz, de tranquilidad, para movernos, ¿no?, en una reacción quizás, ¿no?, demasiado pasional también, ¿no?, demasiado baja, ¿no?, frente a muchas situaciones que nos acompañan. Y nos hacemos mucho daño, muchísimo daño con ese tipo de reacciones. Cómo nos tratamos, cómo nos decimos cosas que nos hieren, ¿no? Porque la rabia, evidentemente, la rabia ahí no tiene freno, ¿no? No sé si me entienden, ¿no? O sea, tú intenta ponerle un retén a la rabia, a la ira, ¿no? O sea, sí, detente. No puedes, no, se te va, ¿no? Se te va. Es propio de la condición de esa antigua criatura el estar determinado en gran medida por estas cosas. Entonces, tomar conciencia de todo ello nos ayuda, ¿no?, en algún momento a tomar conciencia de esa pugna, de ese combate, ¿no?, que se libra entre el hombre nuevo y el hombre viejo, ¿no?, entre la vida según Cristo y la vida según el mundo, podríamos decirlo de esta forma, y hay que pedir la gracia, ¿no?, para estar atentos, para que seamos consecuentes con nuestra vocación pascual, nuestra vocación cristiana. Hay que luchar. No luchamos solos, nos acompaña la gracia, es verdad, hay que pedirla, ¿no? Hay que de alguna manera pertrecharnos de todas las herramientas de gracia que tengamos, ¿no? Pues de los sacramentos, de la oración, de la palabra, de todo lo que en algún momento contribuye al fortalecimiento de nuestro corazón. Pero hay que identificar al enemigo, ¿de acuerdo? Para no justificarnos, ¿de acuerdo? La persona que cae en una justificación acerca de todo esto que acabamos de decir, ¿me explico? El que se justifica en medio de esta circunstancia, al final el demonio lo engaña. Yo digo, nosotros tenemos que rechazar tajantemente estas cosas, no nosotros, como personas, evidentemente. Hay que aprender a condenar el pecado y no al pecador. O sea, hay que rechazar esos aspectos de nuestra vida y ser capaces en algún momento de ponerlos delante del Señor para que el Señor nos ayude a trabajarlos, ¿de acuerdo? Hay cosas que en algún momento podríamos trabajar de una manera más dinámica, o sea, que se ve inmediatamente que produce ese fruto, el buen fruto de la virtud, pero hay cosas en las que tenemos que luchar toda la vida, nuestros caballos de batalla. Hay que identificarlos, ¿de acuerdo? Y no es que Benito me hace enojar. El pobre Benito está allá. A ver, Benito no te hace enojar, tú te enojas, ¿me explico? O sea, que a Benito lo trabajará el Señor en lo suyo, pero tú no puedes justificar tu enojo porque Benito te hace enojar. No sé si me entendéis, ¿no? O sea, me explico, o sea, el trabajo es un trabajo personal y en esa conciencia todos de alguna manera tenemos que ir de algún modo, digamos, descifrando, ¿no?,
descifrando aquellos aspectos de nuestra vida que necesitan ser purificados por la gracia de Dios para presentarnos delante de Él, y os aseguro que la Pascua será algo liberador. Me explico, esa Pascua, ¿no? En el sentido, ¿no? Cuando tú vas trabajando esos aspectos, te vas dando cuenta que el Señor te va haciendo mejor persona. Tu condición de algún modo se va, ¿no? De alguna manera, no sé si se va perfeccionando en sí. Yo no hablo de perfección como irreprensibilidad, porque evidentemente somos humanos y ese trabajo es continuo y permanente, pero una mejor versión de ti mismo sí que puedes dar. Y lo digo hoy, respecto a todos los que estamos aquí. Podemos ser mejores personas si le permitimos al Señor atajar cada uno de esos aspectos. Pero el problema consiste en no verlos, o negarlos, o justificarlos, que sería lo peor, ¿no? ¿De acuerdo? Es que yo soy así. A ver, nosotros somos hijos de Dios. Nuestra vocación es el cielo. Y estamos llamados de algún modo a transmitir esa eternidad, vamos a decirlo así, que vive en nosotros a través de la gracia. Entonces, no podemos de alguna manera ante eso sentirnos tan seguros y tan... No sé si me entendéis, ¿no? Tenemos que estar todo el tiempo, y es algo que también hace parte de la sociedad actual. Hay un adormecimiento en el aspecto espiritual. ¿Os dais cuenta de eso? Que lo espiritual hoy en día no tiene valor. Elena, en tu circunstancia de vida, ¿no? ¿Cómo percibes la realidad espiritual? ¿Algo que se busca o algo que brilla por su ausencia? Inexistente. Tuvimos una charla con Sami, ¿no? Y con Sami, que llega el lunes, ¿eh? A ver. Ya viene el lunes, ¿eh? Llega a estudiar, ¿no? Digo, Sami, te vas a encontrar un mundo distinto, ¿no? Al que podemos encontrarnos todavía en Colombia, aunque con todos los sacerdotes que he hablado a lo largo de estas 3 semanas con las que he tenido la oportunidad, ¿no?, de compartir, muchos están preocupados porque ya se están viendo los signos en Colombia de lo que pasa aquí en Europa, ¿no? Cada vez está más reforzada esa laicidad, ¿me explico? En un país como Colombia, donde todavía muchos jóvenes van a misa, donde todavía muchos jóvenes participan de muchas realidades eclesiales, ¿me explico? Sin embargo, se está viendo eso, y sobre todo se nota en la falta de vocaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, la vida religiosa, el sacerdocio, todos los seminarios están en crisis, ¿no? O sea, por lo mismo, porque lo espiritual no atrae. No atrae. ¿Me explico? Le dijo una persona, me encanta la reacción, la honestidad de mi sobrino, ¿no? O sea, le dijo una persona, te vas con tu tío, entonces, ¿y qué tal que te llame el Señor al sacerdocio? Y dice, así como en plan. En fin, así estamos. Vivimos en una crisis actual, una crisis muy grande, soterrada, ¿no? Se nos vende de algún modo un mundo se nos vende la idea de un mundo que va en progreso, que de alguna manera, ¿no?, parece que tenemos cada vez más posibilidades, cada vez de alguna manera como más abiertos a todo lo que hay a nuestro alrededor, pero nunca en la vida hemos estado más mal como sociedad, y la prueba es la guerra. ¿Me explico? La prueba es la guerra, la prueba es los frutos que se producen en nuestra sociedad. De ahí que el texto de San Pablo termine hablando, ¿no?, acerca de esa realidad, porque el que es de Cristo es una criatura nueva, y por tanto ya no hay división entre judío y gentil, entre circunciso e incircunciso, entre bárbaro y escita. Escita sería el estudiado, ¿no? El bárbaro sería, ¿me explico? O sea, como si hubiera una diferencia de personas, ¿no?, en sí. ¿De acuerdo? Porque todos somos una sola cosa a los ojos de Dios en Cristo. Todos somos hijos. Y si de algún modo en nosotros se diera esa participación en la vida de Cristo y la vida de Dios se manifestara, querríamos de alguna manera estrechar los lazos de amor y de hermandad con todos nuestros hermanos. La guerra no existiría si fuéramos todos de Cristo. La guerra es contraria al anuncio del Evangelio. ¿De acuerdo? No sé si me entendéis. Pero aún así, y aunque de alguna manera hoy en día hablemos de la paz, hoy la paz se politiza. ¿Me explico? Sí. Se politiza, se intenta de alguna manera mantener, en lugar de crear hermandad, se intenta reforzar la división. Se intenta de alguna manera, ¿no?, a través de muchas iniciativas, reforzar de alguna manera los intereses más egoístas y más primarios del hombre.
Y de ahí nunca saldríamos. La paz será una utopía para el hombre si el hombre no se convierte de corazón al Señor. No lo digo yo, eso lo ha dicho la Iglesia, lo ha dicho, por acordarme, el Papa Benedicto XVI, ya en su momento lo decía. Si la paz, el secreto de la paz está en la conversión del corazón del hombre. Si el hombre no le abre su corazón al Señor, si no busca realmente la vivencia del amor pleno, la paz se vuelve algo utópico. Y el problema de la paz, ¿no?, siempre será ese, que no se reconoce realmente a Cristo, que no se le abre, ¿no?, a Cristo el corazón. Así que vamos a pedir esa gracia, una lectura muy importante la del día de hoy. El Señor me ha regalado esa gracia de empezar, ¿no?, empezar las misas de diario, ¿no?, con una lectura tan profunda y tan importante. Revisadlo, ¿de acuerdo? Revisadlo y pidámosle al Señor que podamos identificar aquellos aspectos de nuestra vida que nos someten, nos hacen esclavos del hombre viejo. Todos los tenemos, ¿eh? Todos tenemos esa lucha, tenemos que estar ahí más atentos, pedir al Señor, ayúdanos, ¿no?, con cada uno de esos aspectos. No lo justifiques, no lo proyectes. La justificación o la proyección significa buscarlo en los demás, ¿no?, como si los demás fueran los causantes de tu problema. O sea, no. O sea, trabájalo en tu corazón y seguro que el Señor te ayudará si se lo pides con fe, con esperanza y con confianza. ¿De acuerdo? Y el Evangelio hoy es el de la bienaventuranza según San Lucas. ¿De acuerdo? Las bienaventuranzas en San Lucas solamente son 4, no son las 7 que encontramos, bueno, las 8 que encontramos, ¿no?, en el Evangelio de San Mateo, y van ligadas a lamentaciones, ¿no? Bienaventurados vosotros, ay de vosotros, ¿no? Podemos hacer un cuadro. No sé si me entienden, un cuadro perfecto donde podamos de alguna manera advertir cada una de las cosas que nos dice, ¿no? Bienaventurados los pobres y ay de los ricos, ¿no? Bienaventurados los pobres, ¿no? Aquí ya sabéis de qué pobreza estamos hablando, ¿no? Ya siempre demarco que no estamos hablando de una situación social, ¿no? La diferencia sería, o sea, ya se me olvidaron los nombres, o sea, hoy se me olvidan los nombres. Alto Real y el Polígono de la Paz. No, entonces, no. O sea, bienaventurado, cuando se habla de la pobreza, se habla de la pobreza de espíritu y de corazón, que es contraria, evidentemente, a la riqueza entendida como lo que hemos hablado acerca de la concupiscencia de los ojos, de la codicia, la ambición, la avaricia, ¿no? ¿Me explico? Bienaventurados los pobres, porque ellos es el reino de los cielos. Quien tiene un corazón desprendido, quien realmente de algún modo abre su corazón y no se deja atar y condicionar por los bienes de este mundo, pues tiene el mayor tesoro dentro de su corazón, porque de ellos es el reino de los cielos, porque esa es su pertenencia. Y teniendo el reino de los cielos lo tienes todo. Como dice la palabra, buscad el reino y todo lo demás se os dará por añadidura. Así que bienaventurados los pobres en ese sentido, ¿de acuerdo? Porque ya sabemos que podríamos encontrarnos, ¿no?, una persona en Alto Real profundamente generosa y desprendida, ¿no?, que no pone su confianza en sus bienes, y podríamos encontrar una persona en el Polígono de la Paz, ¿no?, totalmente, ¿no?, corroída por la ambición y la codicia. ¿Me explico? Entonces hay que tener mucho cuidado porque no es un estatus social lo que define las bienaventuranzas, es una realidad interior y en el corazón. Vivir ese desprendimiento. Y a veces nos cuesta, ¿no?, porque seguimos pensando que tener más cosas nos va a hacer más felices. Todo lo contrario, entre más te desprendas, más felicidad vas a tener, ¿no? Entre menos dependencia tengas de las cosas, más vas de alguna manera a experimentar una libertad de corazón, sobre todo para amar, ¿no?, para no estar tan centrado en ti mismo. Bienaventurados los que lloran, ¿no? Hombre, aquí el llorar, ¿no?, y el reír, ¿no?, que hay de los que ríen, ¿no?, pues no tiene que ver con el hecho de que, no sé, que a lo mejor tengamos alegrías o tengamos que vivir una cierta amargura. Si fuera así, entonces ¿cómo tendríamos que estar todo el tiempo? Pues llorando para ser bienaventurados, ¿no? Y no es así. De hecho, la Iglesia no te vende esa realidad, ¿no?, de que tienes que estar triste para que seas un buen cristiano, ¿no? Todo lo contrario, alguien diría que un buen cristiano debería tener un semblante alegre, ¿no? ¿De acuerdo? No se trata de eso, ¿no? Se trata fundamentalmente de en qué ponemos la felicidad. Yo lo resumiría en la siguiente apreciación. Si el mundo te ofrece felicidad, esa felicidad que te ofrece el mundo te garantiza un sufrimiento a largo plazo. Sí. ¿Me explico? Si es como lo ofrece el mundo, ¿no?, si es para satisfacer todas esas necesidades y vivir inmerso dentro de todas esas alegrías que te ofrece el mundo, al final tendrás vacío en tu corazón si no buscas la verdadera alegría, ¿de acuerdo? Pero buscar la verdadera alegría del corazón significa aprender a renunciar a ti mismo, significa negarte,
Significa ser consciente de que en algún momento tienes que vivir en una especie de abnegación permanente y continua, ¿no? Donde en algún momento vas a sufrir las consecuencias de la purificación interior de tu corazón. ¿De acuerdo? Pues eso que de algún modo el Señor te propone, que está revestido de cruz, porque de algún modo, ¿no?, ese proceso está presente en la vida cristiana, pues a largo plazo te ofrece felicidad. ¿Me explico? ¿Queda claro eso? O sea, ¿qué quiere decir? Que en algún momento puede ser que la felicidad no esté tanto en el que te busques a ti mismo y busques satisfacer tus necesidades. Si renuncias a esas necesidades, no me explico, que es hacer un sacrificio, porque evidentemente todos los sacrificios se sufren, ¿o no? ¿Me explico? No sé, yo voy a ver, no sé, el partido del Barça y tal. No, está pensando, Benito ya está pensando en el próximo fin de semana. No, el partido del Barcelona y tal, y de repente te dicen, Benito, es que hay una persona que necesita ayuda y tal. ¿No? Madre mía, ¿qué hago? Pues la ayudo después del partido. Ya está, ¿no? Pues, pero si en algún momento dices, yo renuncio, que es un sacrificio, porque en el fondo te niegas de alguna manera por hacer un bien, ¿me explico? Pues eso tiene más recompensa en el cielo, ¿no? A eso es lo que llama el llorar. En sí yo diría que hay que aprender a llorar por los pecados de la humanidad, porque suscita en ti caridad. Hay que llorar por nuestros propios pecados, porque exige en ti de alguna manera arrepentimiento y conversión. Hay que llorar de alguna manera por todas aquellas situaciones donde se desconoce el amor de Dios y donde estamos llamados a dar testimonio de ese amor. Ese llorar va unido a la caridad, ¿de acuerdo? Va unido al ofrecimiento, a la oblación, va unido a la cruz. Y es fruto del amor, ¿no? ¿Me explico? Mientras que ese reír del que se lamenta hoy el texto de Lucas tiene que ver con el espíritu del mundo y todo aquello que al final determina lo que pasa actualmente en nuestra sociedad, que es un enorme vacío en el corazón del hombre. Por eso ese vacío hay que llenarlo con algo. El intentar llenar el vacío del corazón con algo es lo que nos muestra, ¿no?, realmente las consecuencias de ese reír, ¿no?, del que hablan hoy las lamentaciones del texto de San Lucas. ¿De acuerdo? Hay un refrán, padre, que dice, el que mal te quiere, reírte hará. El que bien te quiere, llorarte hará. Bueno, también. Está bien. ¿Lo alcanzaron a escuchar? No. Sí, bueno. El que mal te quiere, reírte hará. Y el que bien te quiere, llorarte hará. Bueno, muy bien. Ah, el padre me quiere mucho. Bueno, está bien. En fin, bueno. Sí. La otra bienaventuranza, hambre y sed, ¿no? Fíjate tú. Bienaventurados hambre y hartura. Hambre y sed y hartura. Bienaventurados los que tienen hambre porque quedarán saciados. Bienaventurados los que, ¿no?, los que están saciados porque experimentaréis hambre, ¿no? O sea, ¿entendéis, no? Esa, hombre, evidentemente no es material. Volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, no estamos hablando aquí de quien come y no come. O sea, no. Que hambre y sed de muchas cosas. Estamos de justicia, de bondad, ¿no? De todo lo que en algún momento se convierte en hambre y sed del corazón, de Dios en sí, ¿no? El que experimenta esa hambre, de alguna manera, pues quedará saciado, pero el que de algún modo se sacia, de algún modo olvidará el hambre fundamental, la sed fundamental que hay en nosotros, que es interior. Y eso trae consigo, evidentemente, para el hombre, como lo decíamos ahora, pues trae consecuencias, ¿no?, que no son buenas. ¿De acuerdo? Y la otra de bienaventurados los que si os persiguen, si calumnian, si proscriben por mi nombre en sí, ¿no? El que queriendo ser un buen cristiano, el que queriendo hacer las cosas bien, el que queriendo hacer las cosas con rectitud, el que haciendo las cosas como se deben hacer, ¿no?, en algún momento pues recibe la confrontación, la lucha, la pugna, porque de alguna manera, ¿no?, pues el Señor sabe perfectamente, ¿no?, que el fruto, ¿no?, de ese buen hacer tiene su recompensa al final. Y aunque de algún modo fueran perseguidos los profetas como consecuencia de esa situación, ya sabéis que pasaba en el Antiguo Testamento, los profetas venían con la mejor buena intención de ayudar al pueblo y se los cargaban, porque su predicación era incómoda. Pero en realidad lo que hacían los profetas era ayudar al pueblo de Dios, ¿no? No sé si me entendéis. El Señor lo sabe. Tendrán su recompensa, tendrán recompensa de profetas. Pero aquellos que de algún modo les gusta complacer al mundo y decirle al mundo lo que quiere escuchar, ¿de acuerdo? Estos que dice la palabra de Dios, pues todo el mundo, ¿no?, como a los fariseos, que todo el mundo les hacía reverencias en las calles y tal.
pues a estos de alguna manera, pues al final el Señor les dirá, pues eso es lo que hacían, ¿no?, vuestros padres con los falsos profetas, ¿no? Entonces hay que de algún modo tener en cuenta siempre estos aspectos que van relacionados con la vida cristiana para que no nos sorprendamos de este paradigma que nos ofrecen las bienaventuranzas, ¿de acuerdo? Para que nos sepamos ubicar en ellos y tengamos esperanza y confianza, porque todo tiene su recompensa en Dios. Es preferible buscar la recompensa en Dios a largo plazo que esperar la recompensa de los hombres, porque ya has recibido tu paga. ¿De acuerdo? Así que bueno, menuda peluqueada y peinada nos hace el Señor en el día de hoy, pero está muy bien. Si eso vamos a pedir al Señor con confianza, ¿de acuerdo? Para que con esa disposición de corazón empecemos este nuevo curso. Mira, una misa para iniciar el nuevo curso, mejor que esta palabra, pues sería de algún modo ponernos en la tarea hoy, antes de dormir, siéntate, coge un lápiz, un papel, oye, ¿qué aspectos de mi vida tengo que trabajar? Padre, me harían las 2 de la mañana, pues entonces hazlo día a día de a poquito, ¿no? No tienes que hacerlo todo esta noche, pero al menos hazte ese propósito. Oye, he revisado esto, sé que tengo que trabajar este aspecto de mi vida, empieza por orar y pedirle al Señor, ayúdame a alcanzar esta gracia. No sé si me entiendes, ¿no? Y es personal, ¿no? Señor, ayúdame a cambiar a mi marido para que yo no tenga rabia, ¿no? Pero ya vamos mal enfocados, ¿me explico? O sea, que la oración sea ordenada a pedir las gracias que yo necesito para pulir y trabajar mi corazón. Empecemos por ahí. Empecemos por ahí, situémonos en la perspectiva de la vida cristiana, de la vida pascual, de la vida de la gracia. Sé que de algún modo no es lo que está de moda, no es lo que de algún modo nos vamos a encontrar. Nada nos va a animar en el sentido, ¿no? Si no nos animamos nosotros mismos, si de algún modo, ¿no?, a través de esta experiencia de vida fraterna en comunidad, no estamos procurando ayudarnos, ¿no?, a crecer en este aspecto de nuestra vida, el mundo va a ir en la dirección contraria y nos va a arrastrar como una ola, ¿no? Que ¿a dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Entonces es importante que tengamos, ¿no?, esa, porque creedme, hoy en día la fidelidad a la vida cristiana es de perseverancia. ¿Me explico? O sea, no se nos da de manera, como diríamos, como casi con natural, ¿no? Como dejarte ir por lo que... No, por lo espiritual no está de moda. ¿Me explico? No está de moda. Así que vamos a pedirle esa gracia especial al Señor. Vamos a continuar la celebración de la Eucaristía. Hoy es San Nicolás de Tolentino, un agustino. Ya tengo el Papa Agustino, pues. A Nicolás es una historia de santidad muy interesante. Pues os recomiendo que le hagáis alguna pequeña referencia, ¿no?, a este santo Agustino, ¿no?, taumaturgo y eso, ¿no?, pues de una gran espiritualidad, de gran austeridad, de gran espiritualidad. Precisamente estos santos, ¿no?, en momentos difíciles de la Iglesia, ¿no?, fueron pequeños faros de luz, ¿no?, que ayudaron a que en algún momento la espiritualidad se renovara. Vamos a pedir especialmente a él esa gracia, ¿de acuerdo? Hoy celebro 20 años de vida sacerdotal, hoy. Sí. Así que os he traído unos caramelitos, no vayáis, porque después voy a dar unos caramelitos, ¿no?, de café colombiano. Así. Sí, no, los de coco, esos de coco, mi papá se los manda explícitamente a Benito, así que Benito los comparta luego. Bueno. Sí. Entonces, estos son de café, ¿no? Bueno, pues nada. Pues doy gracias a Dios, ¿no? Porque son ya 20 años ya, madre mía, por Dios. 20 años de vida sacerdotal. Sí, así que, ¿no? Y me animó hoy saber, dentro de todo, me animó saber que hoy fue ordenado obispo Monseñor Munilla. Hasta celebra hoy. Digo, oye, mira, sí. O sea, te digo, me animó. Sí, oye, mira, me ordenaron el día que ordenaron obispo a Munilla. Así que, bueno, nada, pues... Pido que sigáis rezando continuamente por nosotros y por los que de algún modo estamos en este ministerio. Pues un día hoy es para darle pues, gloria a Dios, ¿no?, por lo que hace en nosotros, ¿no? Se trata fundamentalmente de percibir la necesidad del sacerdocio de Cristo en medio de nuestra sociedad. Así que, pues nada, muy alegre por celebrar esta misa. Mira, honestamente, estoy con jet lag y estoy así, que no puedo con mi hábito. Voy a celebrar la misa hoy, seguro, ¿no? Les he dormido por la tarde para estar hoy un poquito más lúcido. Porque venía. Así que nada, pues muchas gracias por vuestra confianza, como siempre. Y nada, y pues continuamos la celebración de la Eucaristía, ¿no?, pidiéndole al Señor por la paz. Ya sabemos que la paz es fruto de lo que hemos dicho, ¿no?
sobre todo por esta sociedad es increíble. Yo la verdad, honestamente, cada vez que veo lo que acontece y las situaciones que se viven, la hipocresía del mundo en sí, ¿no?, ante el tema de la paz, pues al final, ¿no?, yo le pido al Señor que tenga misericordia y compasión, ¿no?, y que recemos, ¿no?, para que de alguna manera, ¿no?, pues esa paz no sea un instrumento de trueque, ¿no?, y de manipulación social, y en fin, es increíble, ¿no?, como de algún modo hemos perdido completamente la perspectiva de lo que realmente es importante en la consideración de la paz del mundo, ¿no?, y es el corazón del hombre. Si no partimos de ahí, en aras de la paz haremos cosas que no tienen sentido, ¿no?, que de alguna manera son totalmente contrarias a la voluntad del Señor. Así que, pues nada, encomiendo especialmente, Atanasio ha querido colocar esta misa votiva por la paz, pues pedimos especialmente por eso, ¿de acuerdo? Bueno, continuamos la celebración eucarística. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.